de Cuellar porque ella ha estado precisamente en esa región. ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Buenos días, Carla, y a través tuyo a todos los que nos escuchan. Sí, a ver, la situación en Piura es bastante crítica, en realidad, en todo el norte del país. ¿Qué acciones se están tomando en específico? Como bien señalas, Piura es una de las zonas más afectadas de las 3 regiones declaradas en emergencia nivel 5. Por parte de Vivienda, el ministro de Defensa, la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, estamos aquí desde el día jueves en una agenda intensa de trabajo. Ayer estuvo aquí la presidenta. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos trabajando en 2 frentes, cada uno en su sector, y en mi sector en particular, trabajando en 2 frentes. Uno es logrando desaguar todas las zonas y los puntos críticos que están inundados, sobre todo en la capital de la provincia, es decir, en Piura capital. Tenemos varios puntos críticos inundados, sobre todo en la zona de 26 de octubre, que son básicamente asentamientos humanos que se han instalado ahí a pesar de ser zonas de riesgo no mitigable y que hasta la actualidad no cuentan con ningún sistema de drenaje pluvial, ni de agua, ni de saneamiento. Esas son las viviendas más precarias y donde de alguna manera se ha asentado y vive la población más vulnerable de la capital, entre otras, pero es básicamente ahí. Entonces estamos tratando, en la medida de lo posible, con la maquinaria disponible, tratando de desaguar todas esas zonas. De manera paralela, seguimos registrando aquellos que han perdido sus casas, para poder lanzar el bono, entregarles el bono de emergencia. Y me parece importante señalar esto. En la región Piura, toda la región Piura, por el momento contamos con 2.000 empadronados, es decir, personas o viviendas que han sido declaradas inhabitables o colapsadas. Sin embargo, solo hasta el momento hemos podido entregar 33 bonos de emergencia. ¿A qué se debe? A que hay un déficit muy grande de subida de esa información del sistema SIMPAT. Tenemos 2.000, solo hemos podido entregar 33. ¿Por qué? Esa diferencia la tienen que subir los alcaldes al sistema. Entonces seguimos trabajando. Hoy día se van a redoblar las brigadas para seguir empadronando y también asistiendo a los alcaldes a poder subir esa información al SIM. Importante sí, ministra, disculpe que le interrumpa. Sí, importante lo que usted mencionaba, porque ya anteriormente lo había usted mencionado en otras declaraciones, que esta información, digamos, no está actualizada, y eso se debe también a que los alcaldes no tienen preparación para llenar este tipo de documentación para que se puedan tomar acciones. ¿En ese sentido se está asesorando a las autoridades ediles para que puedan llenar esta data? Efectivamente, ellos han recibido asesoramiento no solo por el equipo de INDECI, también han recibido y están recibiendo asesoramiento por parte de Vivienda y de otras instituciones. Lo que entiendo que es complejo, pero es algo que se debe cumplir. La ley lo estipula, y no solo es eso, sino que nosotros estamos movilizando recursos públicos. Por lo tanto, es sumamente necesario cumplir con ese requisito, ya que luego podemos ellos y nosotros ser sancionados. Entonces, es muy importante que eso se dé. Por eso estamos más que duplicando, reforzando todos los equipos de asesoría para ellos. Se han armado brigadas con voluntarios, inclusive del ejército. Así que se está trabajando de manera articulada, pero necesitamos que ellos también hagan su parte del trabajo, ya que ellos son las autoridades por ley necesarias a hacer este trabajo, ¿no? Ministro, usted mencionaba que hay varias zonas críticas, ¿no? Uno de ellos es el distrito 26 de octubre, ¿no? Entiendo el sector La Molina 2, Dos Grifos. ¿Qué otros sectores se encuentran en esta situación de vulnerabilidad? Y estamos hablando de cuántos metros cúbicos de agua se ha podido retirar y si estas zonas ya son habitables.
La zona más crítica, como te digo, es la zona de 26 de octubre. Tenemos otras zonas en la capital, como Tres Culturas, Jizcal, otra zona, Castilla. Entonces, hay diferentes puntos. En realidad, hemos identificado 99 cuencas ciegas donde hay inundaciones, pero las más críticas, como le digo, son aproximadamente unas 9 o 10, y en esas estamos interviniendo con los recursos que tenemos. Pero me parece importante señalar y resaltar dos cosas. Uno es que estamos trayendo nueva maquinaria, eso ya lo anunció la presidenta el día de ayer, con el ministro de Defensa también lo hemos reiterado. Actualmente en Piura tenemos desde vivienda 200 equipos funcionando, de los cuales 162 son motobombas. Luego tenemos maquinaria amarilla y otros vehículos. Y estamos trayendo a través del VAP Pisco y a través de vía terrestre 20 motobombas adicionales de alto rendimiento, 5.000 calaminas, 3 retroexcavadoras, 5 hidrojets que están viniendo de Lima y de Ica, y vamos a seguir repotenciando la maquinaria por el momento. A medida que vayamos consiguiendo esta maquinaria, la vamos a seguir yendo para Piura y para otras regiones también, como Lambayeque. Ahí tenemos contemplado llegar en estos días con 50 equipos adicionales, y en Piura de igual manera. Es importante señalar que no solo es Piura, son 3 regiones que están continuas, que tienen esta emergencia. Entonces, todo el parque automotor y todo el parque de maquinaria que tenemos que ir repartiéndolo en estas 3 regiones, obviamente de acuerdo a criterios técnicos y a criterios de vulnerabilidad. Así que estamos trabajando en esa línea. Hoy tengo una agenda también de recorridos y de trabajo con alcaldes. Estamos yendo a Sullana, donde vamos a visitar y ver el trabajo que tenemos que realizar en Quebrada Cieneguillo, en Cola de Alacrán, en El Boquerón, y vamos en la tarde a retornar para visitar algunos de los asentamientos humanos que todavía no hemos podido visitar en los días anteriores, que es 13 de noviembre, San Judas Tadeo y Giret, lo que le llaman la zona bíblica. Ahí hay varios asentamientos humanos, y vamos a visitar también el Dren de la Quebrada del Gallo, que eso está en Castilla. Así que seguimos trabajando. Probablemente el día domingo nos vayamos más a la zona de la costa, en Paita, Talara, y vamos a seguir trabajando estos días aquí. Sí, ministra, pero la situación se complica aún más, ¿no? Si bien es cierto que están realizando las labores de succión para retirar esta agua emposada, pero también el sistema de alcantarillado se ha visto afectado, porque no solamente lo que vemos en imágenes es aguas de lluvia, sino también muchas veces aguas hervidas. Entonces, ¿qué tanto se ha afectado el sistema de alcantarillado en estas regiones de estado de emergencia? Estoy hablando de Tumbes, de Piura y de Lambayeque. La región que más está sufriendo con los temas de alcantarillado es la región de Lambayeque. En el caso de Piura hay zonas aisladas donde sí hay problemas de alcantarillado, porque lo que ha hecho la población para poder desaguar es abrir los buzones, y eso está haciendo que el agua de lluvia se mezcle con las aguas hervidas, y eso hace, como aumenta el caudal, eso hace que los sistemas colapsen, los de desagüe me refiero. En el caso de particular de Chiclayo, la situación es compleja porque ya hay un problema anterior de los colectores. Son 3 colectores los que sirven a la ciudad de Chiclayo, y esos colectores ya desde hace mucho tiempo están con graves problemas. Y obviamente lo que está sucediendo es que al llover, esa agua se mezcla con las aguas hervidas y terminan de colapsar estos colectores, que están actualmente ya siendo intervenidos por el Ministerio de Vivienda a través del EPSEL. Ahora, otra cosa que sucede en Chiclayo es que hay un problema muy serio en la ciudad de residuos sólidos. ¿Qué es lo que pasa? Llueve y todos esos residuos sólidos entran a las alcantarillas y taponean
todas las alcantarillas del agua residual, y esa agua residual rebosa, es decir, rebota en las calles. Y lo mismo pasa con una zona específica donde se ha dado licencia, las gestiones anteriores, a una serie de restaurantes sin que ellos utilicen las trampas de grasa. ¿Qué es lo que sucede? Toda esa grasa entra al desagüe, al enfriarse o al entrar en contacto con el agua se solidifica y se convierte en tapones. Entonces, eso es lo que está terminando de generar el grave problema que tiene Chiclayo en sus alcantarillas. Estamos ya trabajando, están viniendo en el transcurso de los siguientes días, me imagino que a más tardar el día martes, 12 maquinarias de balde que nos van a permitir entrar en los desagües y poder descolmatar y poder limpiar toda esa zona para que puedan empezar a drenar. Entre tanto, lo que podemos hacer es trabajar con hidrojets, que son la maquinaria específica para eso, para succionar estas aguas hervidas y seguir trabajando con las motobombas para drenar el agua pluvial. Ministra, si vamos... si me permites un ratito, Carla, estas son medidas de emergencia, son medidas de respuesta. Esperemos y esperamos que cuando empiecen a menguar las lluvias, vamos a poder empezar a intervenir en las soluciones definitivas que requiere Piura en particular, que tiene una topografía muy específica, y Chiclayo en el caso también del drenaje pluvial y de las de agua y desagüe, ¿no? Precisamente a eso quería ir, claro. En estos momentos es un tema de emergencia, de una forma reactiva, pero si vamos al lado de la prevención, y más aún cuando mucha población lamentablemente se ha sentado en cuencas que en su momento estuvieron inactivas y ahora se han activado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Estas personas van a poder ser reubicadas? ¿Hay espacio suficiente para poder trasladar un gran número de población? Carla, es una excelente pregunta. Eso es lo que tenemos que trabajar y estamos empezando a conversar con los alcaldes. Lo que pasa es que los alcaldes hoy están metidos en la emergencia. Entonces, pero sí, es necesario en algunos casos de estas zonas es identificar las zonas de riesgo no mitigable. Bueno, las zonas ya están identificadas y lo que tenemos que hacer es conversar con los alcaldes para que las declaren como zonas, oficialmente como zonas de riesgo no mitigable. A ser declaradas como zonas de riesgo no mitigable, en principio, la población no debería estar ahí. Tenemos dos opciones. Es, obviamente, desalojarlos de esa zona, pero tenemos que construirles un lugar digno donde vivir, donde no vuelva a suceder lo que ha pasado ahora, donde haya agua y desagüe, donde haya sistema de drenaje pluvial. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay mucha población que no querrá moverse y hay otras que socialmente y políticamente es ya muy difícil de trasladar a otra zona. En estos puntos tenemos que encontrar una solución de ingeniería que nos permita poder en el mediano y largo plazo solucionar el problema. Es un problema no solo técnico, es un problema social, es un problema político, tiene que ser tratado de esa manera, multidimensional, y ver obviamente qué solución se les puede dar. Ahora, desde el Ministerio de Vivienda existe un total compromiso de trabajo con los alcaldes para poder identificar estas zonas de riesgo no mitigable y a través del sistema de Fondo Mi Vivienda poder acelerar los procesos de construcción de vivienda social. Pero primero tenemos que identificar ese suelo, hacer el saneamiento urbano y a partir de ahí poder construir estas viviendas. Pero como te digo, esa es una respuesta en el mediano y largo plazo. Entre tanto, tenemos que ver cómo hacer unos sistemas provisionales de drenaje pluvial y unos sistemas que permitan tener la población seguridad del agua que reciben y un sistema de alcantarillado que les permita subsistir en condiciones decentes, ¿no? Así es. Ministra, por favor, y muy brevemente,
Ya cambiando a otro tema, al ámbito político, como usted como parte del Ejecutivo, ¿cree que de alguna forma distrae estas denuncias que se vienen revelando, esta vez por el semanario Hildebrand en sus 13, sobre que la presidenta Dina Boluarte habría recibido dinero en efectivo de 50.000 soles por parte del empresario Carlos Bustíos para cuando ella era candidata a la vicepresidencia de la República? Mira, nosotros somos, como Ejecutivo, y ya lo ha reiterado la presidenta, sumamente respetuosos de la libertad de prensa. Pero sí considero, y lo digo a título personal, que creo que es importante ser conscientes de lo que esto genera también, ¿no? Creo que es importante tener en estos momentos unidad política, porque nuestro país está pasando por un momento muy difícil y según las predicciones esto se va a complicar o se podría complicar a inicios del próximo año si es que finalmente se confirma la llegada del fenómeno del Niño global. Hoy es momento de sumar esfuerzos, no de dividir. Se respeta la libertad de prensa siempre y cuando obviamente esta sea veraz y certera. No podemos seguir haciendo prensa sobre especulaciones y sobre testimonios de personas que no necesariamente hayan probado a ciencia cierta esa información. Y te pongo un ejemplo. El día de ayer o el día de antes de ayer, yo estuve en la zona de La Molina 2, una señora me pidió que yo me subiera a una tina porque quería que yo experimentara la sensación y el temor que muchas madres sienten cuando tienen que subirse a esas tinas para poderse trasladar con sus hijos. Yo insistí, dije que no, ella me insistió, me subí a la tina, algún vecino captó esa imagen y la han puesto y la han viralizado en todos los medios de comunicación como diciendo que yo no me quiero mojar. Entonces, creo que es importante hacer periodismo, pero hacer periodismo serio, hacer periodismo que hable con la verdad. Y se ha armado toda una campaña. Entonces, existe una campaña evidente de demoler al Ejecutivo, existe una campaña orquestada y organizada para desacreditar no solo, en primer lugar, a la presidenta y en segundo lugar al premier, pero también a todos y a cada uno de los ministros. Entonces, yo creo que esta no es una actitud responsable. Creo que deberíamos, como te dije, siempre respetando la libertad de prensa, tomar conciencia de que este momento es de unión y no de división. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por darnos esos alcances. Muy amable. Ha sido con nosotros Jania Pérez de Cuéllar, ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Ese es el orden correcto. Bien, momento de irnos a...